La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. El Señor habló a mi corazón esta semana sobre este tema de la familia que quiero compartirles hoy. En Génesis capítulo 24, usted mantenga la palabra de Dios abierta a esta historia que tenemos aquí en la Escritura. Dice Génesis 24:1: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, ministrando, Señor, a nuestras vidas. Padre, como familia te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú edifiques nuestra vida familiar. Te pido, Padre amado, que en esta hora tu Espíritu pueda tomar esta palabra y pueda traer, Señor, bendición a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero hablarles, hermanos, bajo el tema cómo ayudar a los hijos a guardar la fe. Ustedes saben que en estos días se va a celebrar en Brasil lo que se conoce como las Olimpiadas Mundiales. Habrán ahí muchas disciplinas, muchas personas que van a competir en diferentes áreas del deporte. Entre ellos está la carrera de relevo. Usted sabe que la carrera de relevo no solamente lo lleva un atleta, sino que son varios. Y la clave de esta disciplina es saber trasladar lo que algunos le llaman el bastón, otros le llaman el batón, al siguiente atleta para que corra la siguiente parte de la carrera. Y es importante el trasladar, saber trasladar el batón al siguiente atleta. La pérdida o la ganancia en esta competencia estriba precisamente en ese punto, en ese momento cuando el atleta traslada el batón al siguiente. Si en ese punto se fracasa, ahí pues pierde la carrera. Y yo lo veo, hermanos, como una ilustración de lo que es realmente la fe para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Si nosotros no tenemos la precisión de trasladar los valores de Cristo, los valores del reino de Dios, en el momento oportuno a nuestros hijos, a nuestra descendencia, lo más seguro es que nuestros hijos no van a seguir, hermanos, los caminos del Señor. Lo más seguro es que nuestros hijos van a vivir otra fe, van a vivir de otra manera, y no como los padres de familia vivieron. Por eso vemos aquí en esta porción de la palabra dos cosas que quiero puntualmente analizar con ustedes. Primero, hermanos, la necesidad de ser efectivos en el traslado de la antorcha de la fe a nuestros hijos.
Y eso, hermanos, comienza, dice qué interesante, comienza ya, no comienza mañana. No comenzará de aquí a un año. Curiosamente, la Biblia dice en este versículo 1 que hemos leído, dice, era Abraham ya viejo. ¿Cuántos hermanos en Cristo han fracasado en el traslado de la fe a sus hijos y a su descendencia porque han dejado las cosas para más adelante? Algunos dicen, mire, los niños no entienden todavía la palabra de Dios, así que no se preocupan. Y yo creo, hermanos, que cuando dejamos las cosas para el día de mañana, y algunos en el peor de los casos hasta que ya están viejitos, como el caso de Abraham, ya cuando la persona está anciana, comienza a hacer reflexiones de la vida, pero muchas veces lamentablemente ya es demasiado tarde. Hoy, hermanos, es que tenemos que actuar. Hoy es que debemos de tomar las decisiones que nos encaminen a saber trasladar con efectividad, hermanos, la antorcha de la fe a nuestros hijos y no dejarlo para el día de mañana. Habían dos preocupaciones en el corazón de Abraham que lo podemos ver en esta porción de la palabra. La primera, ¿qué pasaría cuando él muriera? Porque ya él se consideraba anciano y ya casi para morir, si su hijo iba a continuar la fe que había estado en su corazón. Creo que esa es también una de las preocupaciones de los padres hoy en día. Si yo faltara, si yo muriera hoy, mi hija, mi hijo, los que ya somos abuelos, los nietos, van a seguir la fe, van a seguir a Cristo, van a creer lo que yo he creído, van a creer en la Biblia, van a creer en la palabra de Dios, o simplemente cuando yo muera abandonarán la iglesia, abandonarán la fe. Y una pregunta muy importante que estaba esa preocupación en el corazón de Abraham, saber, porque dice, por favor, no permitas que mi hijo viva es decir, tome los pensamientos de los cananeos, que eran aquellos que no tenían Dios, no adoraban al Dios verdadero, aquellos que tenían ídolos a quienes adoraban, aquellos que no seguían los principios de la palabra de Dios, sino que seguían religiones, filosofías, ideas humanas, pero que realmente no estaban siguiendo al Dios vivo y al Dios poderoso. La otra preocupación era que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de su hijo, en este caso de Isaac. Y creo, hermanos, que también eso debe de ser una preocupación en la vida de cada uno de nosotros, que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nuestros hijos. Porque cada hijo, hermanos, que viene a la tierra que Dios permitió, cada niño, cada niña que nace en este mundo, Dios lo permitió con un propósito. A pesar de que no haya sido quizás la mejor forma de haber nacido. Algunos han sido rechazados por sus madres aún desde el vientre. Han sido rechazados por los padres aún desde antes de nacer. Otros han sido amados desde el vientre de la madre. Pero no siempre es así. Pero a pesar de ello, a pesar de que papá o mamá quisieron o intentaron abortar a ese bebé, pero Dios no permitió que ese bebé fuera abortado, sino que ese bebé nació en esta tierra, es porque Dios tiene un propósito para la vida. Y esa es la responsabilidad de los padres, que la voluntad de Dios, que el propósito de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos. Entonces estas eran las dos preocupaciones que habían en el corazón de Abraham, ya siendo un anciano. Señor, mi hijo
¿caminará en la fe? Señor, ¿se cumplirá lo que tú me prometiste a mí en la vida de mi hijo, sí o no? Pero para ello, hermanos, Abraham tenía que actuar, tenía que tomar medidas, las medidas necesarias a fin de asegurar que el propósito de Dios y la fe de Dios se perpetuara en la vida de Isaac, su hijo. Y quiero decirles, hermanos, que hoy, no mañana, este mensaje no era para ayer, no es para mañana, es para hoy. Hoy nosotros debemos de tomar las medidas necesarias que nos encaminen a tener efectividad en el traslado, hermanos, de nuestra fe en el corazón de nuestros hijos. Si nosotros no tomamos las medidas necesarias ahora, hermanos, mañana puede ser demasiado tarde. Primero porque podemos desaparecer del escenario, ¿verdad? Y ya no tener la oportunidad de trasladar los valores a los hijos. O por otro lado, o los hijos mueran y ya no tengamos la oportunidad de haberles inculcado, enseñado, modelado, hermanos, los principios de la palabra de Dios que son necesarios para que ellos puedan caminar en las sendas del Señor. Así que en segundo lugar, hermanos, quiero manifestarles algunas decisiones que son necesarias que nosotros tomemos para trasladar con efectividad la fe y el propósito de Dios a nuestros hijos. Y vamos a hablar aquí de algunas cosas las que creo que, hermanos, que tiene que ver con todos los que estamos acá, tiene que ver con los varones como padres, tiene que ver con las hermanas como madres, tiene que ver con los padres hacia los hijos, tiene que ver con los hijos hacia los padres, tiene que ver con los pastores que enseñamos la palabra, tiene que ver con los maestros que enseñan la palabra de Dios a los niños, tiene que ver, hermanos, con todos los que estamos involucrados e interesados que la fe de Cristo, hermanos, se pueda perpetuar en las generaciones futuras, aun cuando Cristo tarde en venir. Hermanos, que la fe puede estar en el corazón de las siguientes generaciones. ¿Sabe que en esta semana pensaba por un momento qué tipo de sociedad, qué tipo de retos van a tener nuestros hijos el día de mañana? Solo imagínense, hermanos, la ola de este nuevo, digamos, la moda, porque hay modas en el mundo, de la homosexualidad. Que el mundo está haciendo, hermanos, su esfuerzo, Satanás, su esfuerzo de hacernos creer a todo el mundo y aceptar como algo natural, como algo común, como algo que toda sociedad tiene que aceptar. Estamos en el tiempo de los derechos humanos, estamos en el tiempo de la democracia, estamos en el tiempo que cada persona, aun cuando sea malo lo que haya escogido, pero tiene derecho, hermanos, de haber escogido lo malo y de vivir en aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Solamente pensemos en ello, hermano. ¿Cómo serán las leyes del día de mañana? ¿Cómo será la cultura del día de mañana? ¿Cómo serán las familias del día de mañana? ¿Cómo serán los matrimonios del día de mañana? Y ahí nada más podemos tener una idea de qué tipo de sociedad y de retos enfrentarán nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana en relación a la fe en Cristo. Si ahora, hermanos, por ejemplo, yo platicaba con una familia allá en los Estados Unidos y nos contaban que en las escuelas, en las universidades, la opción de la homosexualidad ya es algo normal. O sea, ya hay un alto grado de aceptación de este nuevo modelo de familia, este nuevo modelo de matrimonio, hermanos, que en el mundo se está promulgando, se está promoviendo.
Imagínese usted cómo será la sociedad en la que va a vivir su hija, su hijo, su nieto, su nieta en el día de mañana. ¿Y sabe qué es lo que podrá, hermano, hacer posible que nuestros hijos y nuestra descendencia, a pesar de todas estas situaciones que enfrentarán, se mantendrán firmes en la fe y predicando a Cristo y creyendo que la Biblia, hermanos, tiene la razón, que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de conducta y de fe que debemos de seguir será en la medida que nosotros ahora como padres, hermanos, tengamos efectividad en trasladar los valores espirituales a nuestros hijos. En otras palabras, en la medida de la profundidad que nosotros podamos trasladar a nuestros hijos la fe, en esa medida ellos serán fuertes. En esa medida ellos van a poder atravesar, hermanos, todos estos obstáculos que vienen sobre la familia en las próximas generaciones. Solo así tendrán la fuerza, la fortaleza espiritual en la palabra del Espíritu Santo, hermanos, para que ellos puedan no negar a Cristo a pesar de las oposiciones que vendrán a sus vidas en el futuro. Así que para ello, hermanos, algunas decisiones que hoy debemos de tomar. Número 1, modelar la fe en Dios con una vida, hermanos, espiritual con raíces profundas. O sea, cada padre somos responsables de modelar la fe de Dios o en Dios para nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque en el hogar, hermanos, los hijos nos observan, los hijos nos ven. Y es más, está comprobado que los niños en la primera etapa del año 1 al año 7, hermanos, aprenden de lo que ellos ven y oyen. O sea, los niños, yo me fijo en mis nietos. Fíjese que la nieta mayorcita que tiene 5 años, ella dice algo e inmediatamente el hermanito que tiene 3 años dice exactamente lo mismo, hermano. Si ella hace algo y él ve lo que hace, inmediatamente hace lo que ella hace. Es más, usted va a comprobar, a veces nosotros estamos platicando con mi esposa y yo digo algo, inmediatamente ellos lo repiten. ¿Por qué razón? Porque los hijos, hermanos, están viendo, están observando, están aprendiendo de lo que ven, de lo que oyen, de lo que ven hacer, hermanos, en la vida, principalmente de sus padres. Es por eso que en esas etapas, hermanos, la influencia de los amigos, de los compañeritos del colegio, del kinder, de la escuela y aún en la universidad, hermanos, tiene un peso en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque están en la etapa de la formación y están aprendiendo de todo aquello que ven, aquello que oyen, aquello que se practica dentro de la casa, dentro del hogar, aquello que ellos ven entre papá y mamá. Eso es lo que ellos van a aprender. Y hermanos, y es por eso que hay un compromiso de los cristianos de saber modelar la fe en Dios en el seno de nuestra familia. ¿Sabe que Abraham era un hombre de fe? Allá en Génesis 12, Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Y dice la palabra que Abraham dejó, abandonó, hermanos, el sitio de su comodidad, en este caso Ur de los Caldeos. Dejó todo aquello que era para él su estilo de vida, su estatus de vida. Todo lo dejó por seguir en obediencia, hermanos, la fe a la cual Dios le había llamado. Y dice la Escritura que por fe dejó Ur de los Caldeos. Por fe siguió al Señor, aún, hermanos, no
sabiendo dónde iba. Dice la palabra, pero él por fe siguió al Señor. Y antes que Isaac naciera, pasaron por lo menos 20 años. Fueron 20 años de fe. Cuando llegó Isaac, que fue el hijo de la promesa, hermanos, Abraham ya tenía un récord de fe, que ahora tenía que modelarla delante de su hijo, el cual era el hijo de la herencia o de la promesa de Dios para su vida y para su futuro. Y hermanos, así también tenemos que ser cada uno de nosotros. Mire qué cosas, a veces en la iglesia nosotros nos volvemos bien espirituales. En la iglesia hablamos un lenguaje de la Biblia, un lenguaje espiritual. Pero ¿cómo será en casa? ¿Cómo será, hermanos, en el hogar? ¿Cómo será en el vecindario? ¿Cómo será en el lugar de estudio, en la universidad, en el colegio? ¿Seguimos siendo cristianos? ¿Seguimos amando a Cristo? ¿Seguimos poniendo en alto el nombre de Cristo? ¿O hay, hermanos, un momento en el que nos convertimos en cristianos y otro momento en el que nos quitamos la ropa de cristiano? Y sabe que eso lo ven los hijos. Por ejemplo, si alguien llega a tocar la puerta, además si es el cobrador, ¿ve? Dile que no estoy, le dice. Dile a doña Juana que no estoy, le dice. Dile a don Pablo que no he venido todavía, le dice. Lo que estamos haciendo ahí, hermanos, estamos dando un mal testimonio. Cuando hablamos palabras, a veces palabras ofensivas a Dios, cuando discutimos, cuando peleamos, cuando reaccionamos con ira, con un espíritu de contienda, hermanos, todo eso definitivamente hace que la fe que estamos trasladando a nuestros hijos tenga una debilidad, una falta de profundidad, porque los hijos, hermanos, verán nuestra hipocresía y dirán: mi papá y mi mamá son buenos cristianos, pero en la iglesia. Pero fuera de la iglesia no es así. Entonces ellos van a percibir, ¿sabe por qué? Porque cada persona tiene un componente espiritual y un componente físico. El componente espiritual está en los niños también. Y es por eso que los niños pueden recibir la palabra. Los niños pueden conocer a Dios. Los niños pueden recibir a Cristo, hermano. Amén. Aún en esa corta edad ellos pueden recibir a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu que les hace, hermanos, valorar a Dios y percibir las cosas espirituales que están ahí alrededor de ellos. Y es por eso que el primer compromiso es modelar la fe en Dios a nuestros hijos. Ese es un compromiso que todos tenemos. Si usted quiere que su hijo el día de mañana sea un ferviente cristiano, una ferviente cristiana, un cristiano que ponga en alto el nombre de Cristo, a pesar, hermanos, de todo lo que a su alrededor haya oposición, haya ateísmo, haya religiosidad, haya inmoralidad y todo tipo, hermanos, de cosas que vienen a esta sociedad en el futuro, hermanos, para que un hijo pueda decir: yo soy cristiano, hijo de Dios, creo en la Biblia, creo en Dios, creo en la palabra, creo que Dios tiene un propósito para mi vida. En medio de ese escenario tan difícil, hermanos, tenemos que trasladar una fe profunda, no una religiosidad, sino una fe, hermanos, que nace del corazón, una fe que nace de nuestro espíritu, una fe que nace de la sinceridad en la palabra. Y cuando eso, hermanos, es una realidad, entonces nuestros hijos van a percibir que en papá y mamá hay una fe genuina. No es una fe de templo, no es una fe de conveniencia, sino que es una fe que nace de una relación personal con Dios y con Jesucristo. La segunda cosa, hermanos, importante es que nosotros tenemos que orar
para que nuestros hijos tengan un encuentro personal con el Señor Jesús. Porque los hijos no son salvos porque nosotros somos cristianos y somos padres de ellos. El hecho de que un niño nazca en un hogar cristiano no le hace cristiano. No hay que equivocarnos. Dice, no, es que mire, yo soy cristiana y mis hijos también son cristianos. El hecho de que un hijo nace en un hogar cristiano, que es llevado a la iglesia para ser dedicado a Dios, o que ha crecido en la escuela dominical o en la iglesia, no le hace cristiano. Uno se convierte en cristiano cuando de manera voluntaria y conscientemente, hermanos, reconoce la obra de Cristo y acepta esa obra de Cristo de manera personal. Es lo que llamamos aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo significa reconocer la obra que Él hizo, reconocer que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, reconocer que necesito que Él me perdone, que me cambie, que me dé una nueva vida. Y es por eso que yo invito a Cristo a mi corazón, para que Él sea el Señor y el Rey de mi vida. Es ahí donde nos convertimos en cristianos. Entonces quiere decir de que cada hijo, hermanos, debe de tener un encuentro personal con Cristo. Y como esto nosotros no lo podemos forzar, sino que tiene que ser algo espontáneo del corazón del hijo para con el Señor. Hermanos, lo que nos resta a nosotros es orar. Y usted tiene que orar por sus hijos. Tiene que orar y decirle, Padre, y por nombre y apellido de cada uno, Señor, que mi hija, mi hijo te conozcan, Padre. Prepara el escenario. Yo he escuchado padres que dicen, Señor, tráelos con lazos de amor, dice. Lo que quiere decir es, Señor, que no tenga que pasar una prueba difícil para que se convierta a ti, Padre. Pero hermanos, cuando no venimos con cuerdas de amor, Dios nos va a traer con cuerdas de disciplina. Eso fue lo que me pasó a mí, hermano. Cuando yo tenía 16 años, yo había escuchado la palabra de Dios desde niño. Había ido a la escuela dominical. Mi abuelita, que fue la que nos trajo a Cristo, el testimonio de Cristo, nos llevaba a la iglesia. Pero yo no había nacido de nuevo, aunque había tomado horchata y con suspiros en la iglesia, hermano, por mucho tiempo. Pero no había nacido de nuevo. Y Dios me trajo con lazos de disciplina, porque mi conversión a Cristo, hermano, vino después de una situación casi de muerte que yo pasé un día. Al día siguiente yo dije, Señor, no me morí el día de ayer, porque tú tienes un propósito con mi vida. Y hermanos, del día anterior al día siguiente mi vida cambió. Pero ese cambio que se operó en mi vida, hermano, fue debido a que por esta situación traumática que yo viví ese día, hermanos, el Señor hizo una obra en mi corazón. El Señor quebrantó mi corazón. Yo he llegado a entender, hermanos, que esa experiencia me llevó a humillarme delante de Dios. Y es por eso que mi vida fue transformada. ¿Por qué? Porque ese día, hermanos, yo tuve un encuentro personal con el Señor. Y creo que a muchos nos pasa, vamos a la iglesia y creemos que ya somos cristianos porque estamos en la iglesia. Pero si no hemos tenido un encuentro personal con el Señor, no hemos nacido de nuevo. Y por tanto no somos hijos de Dios. Y por tanto estamos en delitos y pecados. Y necesitamos que la gracia de Dios, hermano, nos salve. Y que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Entonces cada padre, hermanos, tenemos que orar para que nuestros hijos tengan su propio Peniel. ¿Recuerdan ustedes de Peniel? De ese monte en el cual Jacob, hermanos, esa noche, después de huir por años de la voluntad de Dios y del mismo Señor, ese día en Peniel,
él tuvo su encuentro personal con Dios. Y ese día, hermanos, Dios transformó la vida de Jacob, porque él lo vio cara a cara, dice la palabra. Vi a Dios cara a cara. Es decir, él tuvo un encuentro personal con Dios, y eso, hermanos, cambió su vida de una manera total. Y eso es lo que esperamos que Dios haga en la vida de nuestros hijos. En tercer lugar, es necesario, hermanos, que nosotros seamos fieles al Señor y no caigamos en pecados que afecten el ánimo y la fe de nuestros hijos para seguir a Dios. En otras palabras, no ser piedra de tropiezo para los hijos. ¿Cómo un padre puede ser piedra de tropiezo para los hijos? Dándoles un mal ejemplo de pecado, hermano. Quiero que note que en la vida de Abraham hubieron, me imagino que más, pero solamente quiero mencionar 3 pecados que cometió Abraham. Y como ejemplo, mal ejemplo de un padre, definitivamente, hermanos, la conducta espiritual o moral de un padre puede desanimar la vida de los hijos. Y en este caso, en el caso de Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 16, habla de adulterio. Abraham cometió adulterio. La Biblia dice que Sarai, la esposa de Abraham, le dijo un día: mira, ¿por qué no te allegas a mi sierva Agar? A ver si a través de ella nosotros podemos tener hijos. Dice que interesante, Dios les había prometido un hijo. Sin embargo, en el paso del tiempo, me imagino que Abraham y Sarai se desanimaron y dijeron: tenemos que ayudar de alguna manera a Dios para que se cumpla la palabra de Dios. Y le entregó a Agar, que era la sierva, o sea, la mujer que trabajaba en los oficios del hogar de Sara, se la entregó a Abraham. Y Abraham se allegó a ella, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella. Y de esa unión de Abraham con Agar, la sierva, nació un hijo que se llamó Ismael. Ahora, según la costumbre de los pueblos de aquel tiempo, hermanos, eso era aceptable. Que la sierva de una señora, en este caso, pudiera darle a su marido, dársela para tener con ella una relación sexual. Dentro de esa cultura era aceptable. Pero, hermanos, una cosa es que algo sea aceptable por la cultura de un pueblo, de una nación, y otra cosa es que sea aceptable delante de los ojos de Dios. Hay personas que viven preocupados por ser aceptados dentro de la sociedad. Es por eso que algunos jóvenes dicen: no, es que yo no puedo dejar de hacer esto porque voy a ser rechazado de mis amigas, entre comillas, de mis amigos. Me van a tener como una persona fuera de serie por no hacer lo que los demás hacen, por aceptar, hermanos, lo pecaminoso como algo que es necesario o bueno para mí, cuando es aborrecible, hermanos, delante de Dios y para Dios. Entonces, en este caso vemos que Abraham entró en una relación ilícita, porque aun cuando era aceptable en su cultura o en la cultura donde él vivió, hermanos, hacer eso, pero delante de Dios no. El segundo pecado que vemos en la vida de Abraham, en el capítulo 20, es la mentira. Ahí Abraham mintió para salvaguardar su vida y para guardar supuestamente la vida de los suyos y de su familia. Pero mintió.
Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que es aceptable la mentira para un cristiano? Mire, depende del por qué, ¿verdad? Si esa mentira me va a salvar la cabeza, si esa mentira me va a sacar de los problemas en que estoy viviendo, problemas económicos, problemas con personas. Amado hermano, nunca debemos nosotros de tomar la mentira como un aliado de nuestra vida, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en las relaciones con las demás personas. Nunca debemos de pensar, hermanos, que la mentira nos va a llevar a algo bueno, porque la mentira siempre, hermanos, tiene una consecuencia que es mala. No hay medias verdades, no hay mentiras piadosas. Algunos dicen, no, mire, es que yo mentí porque me convenía mentir. Aquí vemos a un padre que miente, y que por supuesto, si usted ve la historia más adelante, hermanos, de Isaac mintió 2 veces, como que sacó el doble del papá, ¿verdad? Pero las bases, definitivamente, hermanos, de la mentira fueron puestas por el mismo padre. Entonces podemos ver, hermanos, que si nosotros vamos a trasladar una fe genuina en Dios a nuestros hijos, no seamos tropiezo. Y ahí es donde entra el compromiso, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Primero, en una relación ilícita. Segundo, hermanos, en la mentira. Y tercero, en el capítulo 21, fíjense lo que sucedió. Abraham desprotegió a un hijo. Miren qué cosas. Primero, Sara le dice a su esposo, como no podemos tener hijos, te voy a dar a mi sierva, para que a través de, es como el alquiler del vientre de hoy en día, ¿no? Que en algunos países se alquila el vientre, fíjese, para tener un hijo. Se le paga a la mamá para que conciba, para que mantenga a ese niño hasta los 9 meses cuando nace, y ahí termina el negocio. Entonces vemos que primero le dice que de mi sierva pueda nacer descendencia para nosotros. Y ya cuando el niño nace, y cuando la mamá está causándole celos a Sara, porque está embarazada, porque ya va a tener el bebé, y efectivamente ya lo tiene. Hermanos, viene Agar y se burla de su señora, porque ella no puede concebir y ella ya es mamá de un niño. ¿Y sabe lo que hace Sara? Le dice al esposo, ¿por qué no despides a esta mujer con su niño? Porque me causa molestia. Y sabe que Abraham tuvo que despedir a su niño, hermano, desprotegerlo, aun cuando Dios bendijo a Ismael. Pero ¿sabe por qué Dios bendijo a Ismael? Lo bendijo por misericordia. Y lo guardó y lo protegió. Pero la actitud de Abraham, hermano, fue desproteger la vida de ese niño que había nacido de esa relación entre él y Agar. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que a veces las actitudes de los padres, los pecados de los padres, pueden servir de tropiezo a los hijos. ¿Cuántos hijos habrán? Al menos yo he escuchado más de algunos que no han querido seguir a Cristo, hermanos, por el ejemplo que han visto de una vida cristiana que realmente no tiene profundidad, y han visto mal testimonio de parte de sus padres que han dañado y afectado la vida de los hijos. Es más, hay hijos que han llegado al punto de decir, mire, yo no quiero nada con Cristo porque yo fui cristiano, en mi casa fuimos cristianos, mis padres dijeron que eran cristianos, pero lo menos que hicieron es vivir como cristianos. Entonces, hermanos, necesitamos definitivamente, número 1, modelar una fe genuina en Dios.
Número 2, orar para que nuestros hijos tengan un encuentro personal, cada uno de ellos, en la manera de Dios para cada uno. Probablemente será diferente la forma, pero que cada uno debe tener un encuentro personal con Cristo. Tercero, hermanos, que como padres cuidar de no ser un mal testimonio en materia de pecados en los cuales nosotros nos veamos involucrados, que puedan servir como piedra de tropiezo para que nuestros hijos quieran seguir a Cristo y quieran amar al Señor en su corazón. Número 4, procurar que nuestros hijos formen familias con personas que tengan la misma fe. ¿Cuál era una de las preocupaciones de Abraham en relación a su hijo? Y por eso llama a Eleazar y le dice: te voy a hacer jurar, es decir, compromiso, porque él era ya un anciano y a lo mejor no podía físicamente moverse y hacer todo lo que era necesario hacer para asegurarse que su hijo no se casaría con una mujer cananea. Entonces le dice: ve a mi parentela y de ahí. Dice que interesante, porque estamos hablando de una conexión no solamente de sangre, sino una conexión sobre todo, hermanos, del conocimiento de Dios. Y eso es importante en la vida de la familia. Por eso le dice: te prohíbo bajo juramento que permitas que mi hijo se case con una mujer cananea. Tienes que ir a mi parentela y buscar para mi hijo esposa. Y ya ustedes ahí pueden leer la historia, hermanos, que aparece en este maravilloso capítulo. No tenemos tiempo aquí de entrar en detalles, pero todo, hermanos, lo que Dios, mire, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a guiar. Dios va a dar los recursos. Dios va a propiciar, hermano, todo el panorama que usted y yo necesitamos. Cuando estamos en su voluntad, el Señor nos va a respaldar cada paso, nos va a dar las pautas, nos va a dar la revelación. Hermano, Dios nos va a dar los recursos que usted y yo necesitamos cuando estamos en su voluntad. Y es por eso que vemos que Dios le dio un buen éxito a este siervo en todo lo que le había encomendado. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Pero, hermanos, es triste cuando los padres no instruimos a los hijos en relación con quién deben de formar familia. Fíjense lo que dice 2 de Corintios. Vamos ahí a la palabra, 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 14. 2 de Corintios 6, 14 dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hay aquí una serie de preguntas reflexivas, hermanos, que nos llevan a la conclusión de que no hay nada en común, sobre todo en lo espiritual, entre una persona que es cristiana y una persona que no lo es. Entonces es triste cuando un hijo, por eso digo, hermanos, que hay que orar por los hijos, porque algunos hijos han crecido en el hogar cristiano pero no son cristianos, y uno puede verlo por las decisiones que toman, que realmente no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínense un hijo, una hija que llega a mamá y le dice: te presento a mi novio y a mi novia. No le piden opinión, oye, hermano.
sino que hoy ya le presentan. No le dicen papá, estarías de acuerdo, mamá, estarías de acuerdo con la señorita tal, el joven tal, sino que hoy le dice te presento, le dice. Ahora, ¿es cristiano? No, pero dice que se va a hacer cristiano. No, pero dice que se va a hacer cristiana. Y hermanos, eso no puede ser, porque la Biblia dice que no hay ninguna conveniencia entre el incrédulo y el creyente. Hay personas que dicen, mire, pero fíjese que mi historia fue así. Yo era cristiano y mi novia en aquel tiempo no era cristiana, pero ahora los dos le servimos a Dios. Es la excepción de la regla. Y gracias a Dios por ello, si así ha sido. Pero no es el principio de la palabra de Dios. En el principio la palabra de Dios dice que no puede haber, de tal manera que las señoritas solteras aquí, cuando usted quiera casarse, pídale a Dios que le dé el hombre idóneo. Y a los jóvenes que están aquí, varones, el día que tú te quieras casar, tienes que pedirle a Dios que te dé la mujer idónea, que sea conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Pero nunca, hermanos, vayamos en contra de los principios de la palabra de Dios, porque lo que habrá, hermanos, es decepción, habrá tristeza en un hijo que no obedeció los mandamientos de la palabra de Dios. Fíjese, tan serio es esto que si yo les preguntara quién es en la Biblia el hombre más sabio de los hombres sobre la tierra, exceptando a Cristo, porque Él es la sabiduría en sí, ¿quién fue el hombre más sabio en la tierra, hermano? Salomón, ¿verdad? Escribió 3000 proverbios y fue un hombre de tremenda sabiduría que está ahí registrada en la palabra de Dios. Pero ¿sabe quién lo hizo caer? Una mujer que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aún siendo el hombre más sabio de la tierra, hermanos, pero la influencia de los espíritus que había en el corazón de la mujer, dice, a quienes él amó, desviaron su corazón. Dice la escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán el ¿qué? Inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, Dios le había dicho a Salomón, hermano, no hay que malentender las escrituras. El hecho es que Salomón haya tenido tantas esposas y mujeres, es que eso no era la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo es que Dios bendijo al rey Salomón habiendo cometido este tipo de pecados? Bueno, Salomón se tendrá, hermanos, que ver con Dios en el día del juicio. Pero no hay que malentender las escrituras de que porque tuvo muchas mujeres, él estaba bajo la bendición de Dios. Hermano, cuando hay desobediencia a la palabra no puede haber bendición. Esta, según algunos comentaristas de la Biblia, dicen que fue una estrategia de Salomón para mantener el reino en paz. Porque claro, él tenía como esposa a la hija del rey de Edom. Tenía como esposa a la hija del rey de Egipto. Y obviamente esos nexos, hermanos, que él hizo a través de matrimonios con mujeres extranjeras, lo que hizo es que él vivir en paz, políticamente hablando, con los pueblos vecinos.
pero no quiere decir de que era la voluntad de Dios. Y aquí lo podemos ver, porque Dios le había advertido que las mujeres que no conocían a Dios desviarían su corazón. Estimado jovencito, no unas tu vida ni en noviazgo, ni mucho menos en matrimonio, con personas que no aman a Cristo, con personas que no aman a Dios, que no aman la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tarde o temprano inclinará tu corazón hacia los ídolos. Yo he visto, hermanos, en el ministerio, hombres y mujeres muy astutos que han creído que le pueden doblar el brazo a Dios, pero nunca le podemos doblar el brazo a Dios. Vienen al pastor, le dicen que nos queremos casar, y como hay requisitos para casarse en la iglesia evangélica, es más, por normas pastorales de la Asamblea de Dios, ningún pastor puede casar a una mujer cristiana con un joven que no sea cristiano. Incluso se puede decomisar la tarjeta que acredita al pastor como pastor si hace eso, ¿verdad? Esos son los principios, las normas que rigen la Asamblea de Dios. Entonces algunos lo que hacen es, mire, fíjese que ya acepté a Cristo, dice. Pero tiene que bautizarse en agua también. Mire, ¿cuándo son los próximos bautismos? ¿Dónde está el CCDL? Me voy a escribir hoy mismo para bautizar. Mire, hermanos, digo esto porque es una realidad. Algunos, por el hecho de conquistar a esa señorita que se ha dicho dentro de sí mismo, ella va a ser mía, hacen una serie de cosas, hermanos, se vuelven cristianos temporalmente hasta que logran su objetivo. Hombres y mujeres también. Hay mujeres que se han convertido de manera temporal a Cristo con el fin de casarse con ese guapo que conquistó su corazón. Y dice, no lo voy a dejar ir, voy a hacer todo lo que me digan. Y bueno, llenó los requisitos y se casan. Pero hermanos, después de casados, ya ella no puede ir a la iglesia, ya no puede servir a Dios, ya él ya no puede servirle a Dios, ya no puede ir a la iglesia porque hay alguien que le estorba, que le perturba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no unáis. Es por eso, amados hermanos, señoritas, jovencitos, pídale al Señor discernimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será honrada, alabada. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, los varones, no solamente se fijen que la señorita es bien bonita, que tiene un pelo bien bonito, que tiene un cuerpo bien bonito, una cara bien bonita, porque no es eso lo más importante del valor de una persona. No es la belleza física. Estimadas señoritas, no vean los músculos de Sansón que tiene el muchacho. No se enamoren de primera vista de lo guapo que él tiene, ojos azules, que tiene ojos verdes, que tiene ojos cafés, ojos negros. O sea, la belleza física, porque es engañoso. Hermano, no está ahí el valor de una persona, no está en la forma física. Aunque no estoy diciendo con esto que la parte física no debe ser una parte importante del atractivo en un noviazgo o un matrimonio, pero no es lo más importante. Dice la mujer que teme a Jehová. Jovencito, busca una joven que tema a Dios, que tema a Dios y que valore y respete a sus padres. Y el Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Así que las hermanas, las señoritas solteras que algún día se van a casar, cuando se casen, asegúrense de casarse con un hombre que tenga temor a Dios.
Porque el hombre que tiene temor a Dios las va a amar, las va a respetar, las va a valorar. Será una bendición tener un hombre, una mujer que tema a Dios. Entonces el matrimonio será una bendición, no una maldición, sino será una bendición. Será el hogar, hermanos, un lugar de deleite, como fue el Edén, en el cual Dios puso a la primer pareja. Lugar de delicia. Eso significa Edén, un lugar de delicia. El matrimonio, la familia, el hogar se convertirá en un lugar de delicia cuando nosotros, hermanos, hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios. Así que como padres tenemos el reto, hermanos, que nuestros hijos se casen con la persona idónea. Hay mamás y papás que aceptan que sus hijos anden en noviazgos con personas no cristianas. Desde ahí hay que hacerle entender al hijo, porque yo sé que a veces los hijos dicen este es y ella es, y se vuelven necios. Pero como padres tenemos la obligación, hermanos, de decirle a nuestros hijos y hasta cierto punto prohibirles que ellos desde el noviazgo, hermanos, anden con jóvenes que no sean de la misma fe. Porque eso es el temor que tenía Abraham. Señor, que mi hijo no se una con una mujer que no tenga el mismo valor, la misma fe, el mismo temor en su corazón, porque él sabía que fracasaría ese matrimonio y fracasaría también el propósito de Dios en la vida de este hijo. Así que, hermanos, tenemos este reto. Usted ore por esa nuera, ore por ese yerno, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea una persona temerosa de Dios, que sea una persona que ame a su hija, a su hijo, una persona que valore el matrimonio, una persona que sepa que el matrimonio no es una unión para 15 días o un año. El matrimonio es un pacto para toda la vida, y hay que batallar y hay que luchar por ese valor, hermano, que se llama matrimonio. Es por eso que los padres necesitamos instruir desde ahora y orar mucho para que nuestros hijos no tengan este estorbo y se pierda, hermanos, el valor de la fe que nosotros vivimos y que anhelamos que nuestros hijos vivan, por el hecho de que ellos se casaron con una persona que irá en contra de su fe, en contra de sus valores. Mire qué triste. Yo a veces veo que aún entre los cristianos no quieren ir a la iglesia. No, dice, el otro domingo. ¿Y qué vas a hacer hoy? Bueno, me voy a ir a pasear. O voy a ver el partido. Hoy es la final de Julano de Tal y contra Julano de Tal. Qué triste, hermano. Qué triste un hogar donde no haya un esposo, un hombre que diga, nos vamos a la iglesia. La iglesia es lo más importante para nosotros. Dios es lo más importante para nosotros. Lo demás tiene su lugar, pero Dios es más importante. Hermano, ese tipo de líder necesitas tú, señorita. Un esposo que te pueda guiar a las cosas de Dios, que te pueda conducir a la bendición de Dios. No un esposo que no permita que la bendición de Dios llegue a tu vida. Un quinto consejo, con esto voy a terminar. Hermanos, es necesario aconsejar a los hijos para que se mantengan fieles a Dios e instruyan a sus hijos en el temor de Dios cuando ellos ya formen parte de su propia familia. O sea, lo que estamos buscando es que lo que nosotros hicimos se pueda continuar haciendo en la próxima generación. Así que ahí el trabajo de los papás nunca termina, porque
uno tiene que ayudar a los hijos con los nietos. Nosotros a los nietos los ponemos a orar, los ponemos a leer la palabra de Dios, los ponemos a memorizar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también tenemos responsabilidad de que la fe de Cristo, hermanos, pueda perpetuarse en la vida de nuestras generaciones. Y es por ello que los hijos, hermanos, nuestros hijos deben de continuar esta tarea de llevar la fe de Dios. Nosotros tenemos 3 hijos y a los 3 siempre les hemos pedido que ellos cuiden de la fe de sus hijos, porque de alguna manera nosotros como padres hemos terminado una responsabilidad directa ya con los nietos. ¿Quiénes son los que deben de instruir en Cristo, hermanos? En el caso de los hijos que ya tienen su familia, no son los abuelos. Los abuelos contribuimos, hermanos, para poder alimentar la fe, pero la responsabilidad de que los hijos sigan a Cristo es una responsabilidad de los padres, no de los abuelos. Así que los hijos dicen: mira, ya que mis abuelos le hablen de Cristo, que mis abuelos le hablen a mis hijos del Señor y que oren por ellos. No, tú tienes que orar por ellos, tú tienes que modelarles a Cristo, tú tienes que enseñarles el valor que representa Cristo para tu vida. Hermanos, esa es la responsabilidad. Por eso la palabra de Dios, y con este versículo voy a finalizar, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Vea lo que sucede cuando los hijos de Dios no hacemos nuestra tarea. Versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Pero de quién? La maldad de los padres. ¿Y en qué consiste la maldad de los padres aquí? En que le dieron un ejemplo, hermanos, de idolatría a los hijos, y no el ejemplo de una fe viva en el Dios vivo. Entonces dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos. Note que no dice la maldad de los hijos, sino dice la maldad de los padres. ¿Por qué? Porque los hijos son hermanos, es una página en blanco que Dios nos da, y nosotros vamos a escribir en el corazón del hijo lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, o lo que es perjudicial y destructivo para sus vidas. Y el que le traslada a un niño, hermanos, la idolatría, el que le traslada a un niño la inmoralidad, el que le traslada a un niño, hermanos, la violencia, la maldad. Dios un día, dice su palabra, que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Entonces Dios no tomará por inocente a ningún padre que no traslade el valor de Dios al corazón de sus hijos. Dios no tomará por inocente a un padre que ha sido un mal testimonio para sus hijos. Dios un día, hermanos, va a demandar de nosotros la responsabilidad que Él nos dio. Oremos, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.